Hola, bienvenidos a nuestro blog de uñas donde la creatividad y el estilo se encuentran en cada manicura. En esta ocasión aprenderemos a realizar un retirado de acrílico correctamente en uñas, de una manera fácil, y estaremos viendo las diferentes opciones que tenemos para realizar este botado. Así que comencemos, pero antes no olvides darle like y suscribirte si no lo has hecho. El primer paso será limar la superficie de la uña acrílica, ya que seguramente colocamos un brillo top coat a la uña al finalizar la aplicación, y este brillo top coat solo se podrá retirar limándolo, ya que si solo colocamos lo que es el algodón con acetona pura sin limar, lo que es previamente, no se botará. Seguramente ya te ha pasado que lo has colocado y simplemente no pasa nada, así que es necesario primero limar el acrílico y quitarle lo que es el brillo. Si solo se colocó un brillo de esmalte o alguna pintura de uñas que no sea de lámpara, no va a ser necesario limar y realizar este paso. Veamos cuáles son las opciones que tenemos para realizar lo que es el retirado de acrílico. En primer lugar tenemos el primer método, que será retirar lo que son las uñas acrílicas usando algodón y unos dedales de clip o de goma, como estos. El segundo método será usando un recipiente llamado CIO, que es especial para lo que es el retirado de uñas. Y el tercer método será retirar las uñas acrílicas usando algodón y aluminio. Veamos cada una de ellas. Pero antes te dejo aquí mis redes sociales para que no te pierdas ningún detalle de lo que son las uñas acrílicas y postizas. Para remover lo que es el acrílico te puedes ayudar con algunas herramientas como esta, que es un removedor de gel, o también lo puedes hacer con algún empujador de cutícula o con un palito de naranjo. En tiendas especializadas para uñas encontrarás un sinfín de herramientas que te ayudarán a facilitar lo que es este proceso, como este aluminio, como verás trae incluido el algodón ya adherido. Pero es importante utilizarlo con cuidado y solo utilizar lo necesario y no grandes cantidades. También estaremos utilizando lo que es la acetona pura. La acetona pura para uñas es un disolvente fuerte utilizado en la industria de la manicura y la pedicura para eliminar lo que es el esmalte de uñas y el acrílico de las uñas. La acetona pura para uñas es un líquido incoloro y volátil que se evapora rápidamente y es muy efectivo para disolver el esmalte de uñas y el acrílico. Ahora veamos cómo es retirarlos con los clips. Muy bien, ya que quitamos el brillo top coat limando y adelgazando un poco la superficie de la uña, con cuidado de no limar la uña natural, vamos a colocar una cantidad de algodón del tamaño de la superficie de la uña, no más para no dañar la piel. Ese algodón lo vamos a humedecer en acetona pura, sumergiéndolo, y luego, ya que esté totalmente humedecido, lo colocaremos sobre cada uña. Posteriormente, ya colocando el algodón en la uña, cubriremos la uña con el clip especial para el botado o con el aluminio. Los dos ayudarán a sujetar el algodón y a mantenerlo húmedo y proporcionando un poco de calor para una rápida absorción y proceso de ablandamiento de acrílico. Vas a poder hacer el retirado del acrílico ya sea con el palito de naranjo o con tus herramientas ya indicadas anteriormente. La segunda opción para hacer un retirado será lo que es el algodón con el aluminio. Aquí tendrás dos opciones, una es cortar el largo de la uña para facilitar el botado y otra es respetar lo que es el largo de la uña natural para poder utilizar el largo decorándola ya sin acrílico y aprovechando el crecimiento natural de la uña. Esta será una opción que le darás a tu clienta y ella elegirá cuál realizar si es que se puede.
En este caso puedes limar solo hasta el largo deseado. No olvides que no es importante que ya que tengamos todos los clips y el aluminio, meter las uñas a la lámpara. Yo no te lo recomiendo. Lo mejor es esperar de 10 a 15 minutos y que la clienta espere esos 10 o 15 minutos. El meterlos a la lámpara no va a hacer más rápido el procedimiento. Aquí lo que haremos será cortar todas las uñas menos lo que es el dedo pulgar. Vamos a respetar para que veamos y demostremos cómo es que es más tardado retirarlos si es que no las cortamos, pero será porque respetaremos el largo de la uña natural y sobre ella trabajaremos. Vas a hacer este procedimiento las veces que sean necesarias hasta que ya no haya nada de acrílico. Ahora que ya retiramos todos los residuos de acrílico y no queda nada de acrílico en las uñas, pasaremos a pulir con buffer cada uña con mucho cuidado y posteriormente hidrataremos y humectaremos las uñas y la piel. Recuerda que siempre cuidaremos mucho lo que es la uña y la piel de la clienta. Si decidimos decorar la uña, entonces aplicaremos una capa de Quick Nail para proteger la uña y darle un poco de grosor, y luego aplicaremos el gel en esmalte. Aquí te dejo la liga para que veas el video del paso a paso de la aplicación de gel de esmalte semipermanente. Pero si decides solo dejarlas así cortas, entonces te recomiendo aplicar el fortalecedor de uñas en 2 capas para que empiece a nutrir lo que es la uña. Y finalmente aplicaremos lo que es el aceite de cutícula y una crema humectante. Ahora veremos el tercer método y el último para lo que es el botado de uñas. En esta ocasión lo realizaremos con la otra mano paso a paso. Pero antes veremos los tipos de CEO que existen, como este rosa, que solo tiene los espacios para cada dedo y es aquí donde pondremos lo que es la acetona pura. Y este proceso será en frío y se deja reposar por 30 minutos. Es un proceso que no recomiendo por lo que es la absorción de la acetona pura en la piel. Una vez limado el borde de la uña, utiliza lo que es la acetona pura y la vas a vertir en lo que es el CEO y vas a sumergir tus uñas en el líquido durante 30 minutos aproximadamente, ya que es en frío. Ya que esté blando el producto, usa una lima o un palito de naranjo para retirar el producto. Luego de 30 minutos aproximadamente podrás ver cómo tus uñas se van quedando sin lo que es el acrílico. Ahora veremos con el siguiente método, que es quitarse las uñas de acrílico usando acetona y agua tibia, con lo que es el CEO, a lo que le llamaremos baño María. Primero limaremos la superficie de la uña, posteriormente cortaremos las uñas si es necesario. Cortaremos las uñas lo más cortas posibles y haremos palanca en lo que son las cutículas con el palito de naranjo o con el empujador de cutícula. Posteriormente llenaremos un tazón con acetona y otro con agua tibia y pon el tazón que contiene acetona dentro del tazón de agua tibia para calentarlo suavemente. Ahora te recomiendo aplicar una generosa cantidad de vaselina en la piel que rodean tus cutículas. Esto los ayudará a protegerlos de los duros efectos y secantes de la acetona.
Posteriormente, sumerge toda la longitud de tus uñas en el tazón que contiene acetona y espera más o menos entre 10 a 15 minutos. Antes de sacarlas totalmente, primero comprueba si las uñas de acrílico se han ablandado y debería poder sacarlas suavemente con pinzas. No se necesita usar presión. Si sientes resistencia, no las jales, solo remójalas en acetona por un poco más de tiempo. Si tienes la piel sensible y quieres evitar el uso de productos duros como lo que es la acetona pura, puedes probar algunos otros métodos que aquí te vamos a recomendar para que no tengas que pasar por la acetona pura. Este tipo de procedimientos tomarán un poco más de tiempo. Uno de estos procedimientos es limando las uñas. Tendrás que hacerlo con mucho cuidado y sin quemar, así que te tardarás unos cuantos minutos para adelgazar lo que es el acrílico, y ya que lo hayas adelgazado le vas a aplicar lo que es aceite de cutícula con agua caliente para que con unas pinzas empieces a hacer el levantado de lo que es el acrílico. Como tienes que remojar durante mucho tiempo, el agua comenzará a enfriarse. Sigue echando agua caliente de vez en cuando para mantener una temperatura cálida constante. Recuerda, es un método muy lento, así que no te deben de doler las uñas, simplemente se tienen que ir saliendo solas. Otro método para quitar las uñas acrílicas es con hilo dental, así que dirígete al armario del baño y saca el hilo dental. Los hilos son una excelente manera de quitar las uñas de acrílico, sin embargo, esto no puedes hacerlo tú sola, así que asegúrate de tener a alguien que te ayude con ello. Lo que vas a hacer es pinchar tus cutículas con los palitos de naranjo para hacer una pequeña entrada. Pídele a la persona que introduzca el hilo dental a través de la entrada y lo mueva con un movimiento de sierra. Continúa hasta que las uñas de acrílico se desprendan. Este método puede ser un poco incómodo o doloroso. Espero te hayan gustado estos tips y estos consejos para quitar tus uñas acrílicas, y nos vemos en el próximo video y clases de uñas. Recuerda que tus uñas siempre brillen.